Vamos a introducir el parte de accidente de un socio o de una socia. Primero deberemos introducir el número de nuestra cooperativa. A continuación, identificaremos al socio o a la socia. Para ello podemos hacerlo de dos maneras: utilizando el buscador o introduciendo directamente el número de socio. Una vez identificado el socio o la socia, procederemos a introducir su correspondiente parte de accidente de trabajo. El primer paso será introducir la fecha de accidente, fecha en la que se produjo el accidente de trabajo. Posteriormente introduciremos el motivo del accidente de trabajo, que consistirá en una breve descripción del accidente y, si se conoce, también se identificará la parte del cuerpo donde ha sufrido la lesión. Es obligatorio definir este apartado. Por ejemplo, se cayó de las escaleras y se torció el tobillo derecho. A continuación, pasamos a introducir el periodo desde, es decir, la fecha de la primera asistencia médica recibida por el motivo de accidente de trabajo indicado. Generalmente será igual que la fecha accidente, por lo que el programa la cargará de forma automática, pero siempre con opción de poder modificarla. En un inicio desconocemos la fecha de la última asistencia médica que recibirá este socio o esta socia por motivo de ese accidente de trabajo. Por lo tanto, inicialmente lo dejaremos en blanco y procederemos a guardar el nuevo accidente. A continuación, en la pantalla nos aparecerá un mensaje de confirmación de que la introducción ha sido correcta y le daremos a aceptar. Ya tenemos creado el primer parte de accidente de trabajo de este socio o de esta socia de nuestra cooperativa. Supongamos que este socio o esta socia termina de recibir asistencia médica y deberemos cerrar el parte de accidente de trabajo. Para ello, primeramente seleccionaremos la línea y le daremos a modificar. En modificar procederemos a introducir el periodo hasta, es decir, la fecha en la que ha recibido la última asistencia por ese motivo de accidente de trabajo. Y daremos al botón guardar. Supongamos que esta persona vuelve a tener dolencias o molestias por motivo de ese accidente de trabajo. En ese caso, deberemos de crear un nuevo periodo, para lo que seleccionaremos el parte anterior y le daremos nuevo periodo. Automáticamente se nos crea el periodo número 2. El periodo desde será la fecha en la que ha vuelto a tener dolencias por ese mismo motivo. Y nuevamente dejamos abierto el periodo hasta, puesto que desconocemos cuándo va a recibir la última asistencia. Vamos a guardar y ya tenemos creado el segundo periodo de esa misma parte de accidente. Cuando reciba la última asistencia, completaremos el apartado periodo hasta. Para realizar una corrección utilizaremos el botón Eliminar, habiendo seleccionado previamente el registro. Hay que tener en cuenta que para eliminar un accidente, el periodo hasta deberá estar vacío.
Para finalizar, indicar que existe la posibilidad de que cada cooperativa descargue los registros de accidente de trabajo a una hoja Excel. Muchas gracias por vuestra atención.